Buenas noches, un programa más de Hablemos Claro, un programa que trata de llevar a la opinión pública nacional seriedad, decencia, racionalidad, crítica constructiva y también aplausos constructivos cuando corresponden. Hoy anunciamos que la próxima semana va a estar con nosotros para esclarecer muchos hechos políticos de carácter internacional el señor embajador de Rusia en nuestro país. Y hoy queremos comenzar con Roberto a hablar precisamente de los temas internacionales que hacen referencia a situaciones que se dan en estos momentos y que hay mucha gente que no se percata de la verdadera situación en que estamos viviendo. Casi diríamos que estamos al borde de una tercera guerra mundial, si es que las cosas no se tratan con seriedad y se atacan hoy lo que viene dándose. Por eso es importante recordar que el tema de Ucrania-Rusia, que es tan importante para nosotros y para el mundo entero, porque acá Roberto nos va a ilustrar mejor sobre esa situación que se dio y que guarda relación con que el Pacto de Varsovia y la OTAN se han disuelto después de la bendita Guerra Fría. Pero Occidente dejó de respetar y estaba llevando en los umbrales de la frontera con Rusia misiles de la misma forma que la Unión Soviética hizo en el año creo que 72 cuando trajo en Cuba con la pretensión de instalar los misiles en la orilla de los Estados Unidos. Protestaron los Estados Unidos con justificada razón y los misiles volvieron a la Unión Soviética. Correcto. 62. Entonces, quiero que ilustres vos a la opinión pública. Vamos a usar un arrancador, Víctor. Sí. Este arrancador es un programa de una rusa radicada actualmente en España que dirige el canal por redes más visto en el mundo. 3 millones de seguidores tiene, de televidentes. Podemos comenzar con eso. Y no me sirven de excusa ni consideración los argumentos que mucha gente, incluso amigos míos bien intencionados, que justifica la agresión diciendo sí, pero la OTAN, sí, pero ustedes incumplieron las promesas. Es posible. Eso es historia. Nada de eso justifica lo que está ocurriendo. Claro, como tiene más años que Matusalén, Borrell, a él le da igual morir a lo grande. En fin, ¿a dónde volamos, Sina? A los años 90, cuando sucedió todo que hoy dice Borrell que es posible y que algunos medios dicen que en realidad no pasó. Ya, en fin. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Muchos de ustedes habrán oído que en los 90, durante el proceso de la reunificación de Alemania, se llegó a una suerte de acuerdo entre la URSS y los representantes de Alemania, Estados Unidos, Francia, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este. Ni una pulgada hacia el este, la famosa frase dicha por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, en su reunión con el líder soviético en febrero de 1990, fue tan solo una parte de toda una serie de garantías sobre la seguridad soviética que se le dieron a Moscú. Bien, en los últimos años, desde... Perfecto. Víctor, Ina nos ilustra ahí, una periodista rusa que actualmente dirige un programa en España, antes era la estrella de Russia Today, ¿sí? Y habla de un acuerdo que se hizo en 1990 cuando comienza el proceso de derrumbe del bloque socialista europeo y pacta el entonces presidente de la Unión Soviética, que era Mikhail Gorbachev, con los líderes de Occidente, de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, los que ella citó ahí, que la OTAN no iba a avanzar
Un centímetro. centímetro hacia el este. Y ahora tenemos que, como causa de fondo, porque yo vi con muy buenos ojos cuando vos me pediste realizar un programa un poco más didáctico para ilustrar a la gente por qué se originó este conflicto, y es justamente por lo que esta señorita, esta periodista, señala con mucho énfasis: se violó un acuerdo trascendental, que fue que la OTAN no tenía que expandirse hacia el este ni un centímetro. Y ahora estaban incorporándole a países vecinos, estaban detrás de Suecia, estaban detrás de Finlandia, estaba detrás de Dinamarca, de todo lo que cerca a la Rusia. Y la Rusia reaccionó, como bien señalaste, como debía reaccionar. O sea, es una reacción más que justificada, la reacción de Rusia. Es más, lo que estaba señalando, la OTAN nace como un acuerdo, como un tratado militar para defenderse contra el supuesto avance del socialismo europeo. Pero desmontado el socialismo europeo, se desmonta el otro pacto militar, que era el Pacto de Varsovia, por lo que correspondía era desmontar la OTAN. No tenía ya pie ni cabeza su existencia. Ese fue el arreglo. Ese fue el arreglo. Y el arreglo fue que no se iba a marchar hacia el este. Ellos mantuvieron la OTAN y mantuvieron con una intención expansiva. Vos recordarás que los primeros años de la caída de la URSS fueron años más que caóticos. Moscú fue dividido en 4 pedazos, controlado por 4 mafias. Se instaló la prostitución en casi todas las ciudades de la Unión Soviética, hasta que vino, después de Yeltsin, sobre todo la llamada era Putin, en que se comienza a reorganizar desde 20 años atrás este poderoso país que, según los críticos y estudiosos militares estadounidenses, es la mayor potencia nuclear del planeta. Por eso yo no descarto lo que acabas de señalar. Estamos como casi a las puertas de una tercera guerra mundial que puede ser provocada por los irresponsables que desde Occidente no fueron capaces de respetar algo que se pactó y que era más que razonable: no extender la OTAN hacia el este. Uno de los más grandes responsables es aquel que siguió teniendo el mayor interés económico en Ucrania, que nada menos que es el hijo de Biden. Correcto. Sí, que estuvo en el negocio de los armamentos, estuvo en el negocio de todos los tráficos irregulares que se produjeron allá. Y bueno, es la situación que nos llevó hasta hoy, en donde lo que observamos como consecuencia de eso es que los países occidentales están cayéndose casi en pedazos. Sin embargo, Rusia mantiene su estatus económico al extremo de que está subiendo su producción. Y 4,5 subió la escala mundial, mientras que los otros que están dando dinero, dando armamentos, dando hombres, están cayéndose en pedazos. Correcto. El único ganador en Occidente, Víctor, es la industria de la guerra, o sea, la industria de la muerte. Los fabricantes de armas. Fíjate que se llega a extremos muy locos, como la adquisición por parte del gobierno de Milei de aviones de guerra de segunda mano, ¿sí? Donde se gastan millones de dólares y hay un pueblo que está siendo a diario hambreado literalmente por un gobierno dirigido por una suerte de, no sé cómo llamarle, pero... Es loco y se hace loco. Transpira mediocridad e ignorancia por todos los poros de su cuerpo, ¿no? Un ignorante que, como dice ANLO, qué extraño, dice, que un pueblo tan inteligente como el argentino lo haya elegido como presidente a este señor, dice Manuel López Obrador. Y es correcto, ¿sí? Así mismo. O sea, esta guerra, Víctor, todos los críticos, una colección
completa de los análisis de los mejores críticos europeos. Daban como por predefinida el final, digamos. Ucrania jamás podía enfrentar a la potencia nuclear mayor del planeta. O sea, el resultado final lo daban por cantado. Y últimamente Estados Unidos, que fue un gran impulsor de esta guerra, no tiene mejor idea que retirarle su apoyo a Zelensky, ¿sí? Y dejándole a Europa empobreciéndose cada vez más. Mi hija, la brasileña de la que te suelo hablar, estuvo hace poco por Francia, por varios países europeos, y me dice que se latinoamericanizó Europa. O sea, hay señales de pobreza callejera inclusive ya instaladas ahí, y eso fue definitivamente a causa de esta terrible guerra que hace más de 2 años le azota al mundo. Le azota al mundo. Y es una verdadera vergüenza. En realidad, lo que estamos viendo hoy Sí. es eso que está señalando, que dijo tu hija, que observó tu hija, Sí. pero que el mundo a través de los medios está trayéndonos la noticia de que efectivamente es así. Sí. Y hay situaciones, desde luego, ya hay situaciones personales que reflejan lo que son las personas. Sí. Una persona que de los 6 o 7 años se enamoró de su maestra y se casó con su maestra, pues ya te dice todo. Hay un poco Sí. de locura. Esa es una de las locuras del que Macron. habla con... Macron. Se casó con su maestra. O sea, hay alguna cosa que no cuadra tanto allí en la racionalidad. Y Es bueno, cierto. Eso yo no sabía. Sí sabía que hubo un problema grave con el presidente brasileño que hizo una alusión bastante despectiva a la esposa de Macron, ¿verdad? Y causó una roncha así medio fea. sobre este tema de Ucrania y Rusia hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar y Pero yo no quiero andar por un solo motivo, Víctor. La semana que viene tenemos un al invitado de embajador, lujo. de Sí. lujo. Pero vale la pena significar que un latinoamericano Sí, que se caracteriza por ser uno de los más brillantes presidentes del mundo, siendo semi-analfabeto, sí, como el presidente Lula del Brasil. correcto. Cuando le preguntan por este tema de Ucrania y Rusia, dijo él, nosotros estamos por la paz. Correcto, Tenemos que propender a que vuelva la paz. correcto. ¡Cuánta diferencia, por Dios! Con la posición del presidente paraguayo, el doctor Santiago Peña, que fue a las Naciones Unidas y se jugó a favor de Ucrania. Correcto. Y no solamente se jugó a favor de Ucrania, sino dijo que había mucho paralelismo con lo que actuó en la guerra del 70. Ujú. Quiere decir que es un desconocedor total de la historia Y de nuestro algo país. parecido a lo que pasa con Milei le pasó a Peña, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estás diciendo, que es correctísimo, lo que correspondía en ese momento era que Paraguay se sumara al Brasil, Claro. ¿verdad? El voto por la paz. Invitara a otros países a promover la paz, ¿verdad? Porque la guerra pues, necesariamente equivale a muertes. De 1.000, de 10.000, de 20.000, Sí. de X personas. Y la muerte de por sí no tiene nada de bueno. Lo ideal era impulsar un vigoroso proyecto para pacificar las cosas ahí sobre bases razonables. Y para- Aparentemente eso no ocurrió porque las bases razonables para Lula eran en parte que se le ceda a Rusia el control directo de parte del territorio que era luego de la madre Rusia anteriormente, antes incluso de Lenin y de la Revolución Al Rusa. extremo que ¿verdad? Khrushchev nació en Ucrania. Nació en Ucrania y fue presidente de la Unión Soviética. Sí. Correcto. Entonces, esas regiones del Donbass y todas esas regiones muy cercanas Eran siempre rusas. fueron siempre rusas. Tienen mayoría poblacional rusa y lo lógico es que pasaran de nuevo bajo control ruso, por un lado. Y por otro lado, que se desmontara toda esa red fronteriza de
articulación de mecanismos ofensivos que podían haber, que estaban amenazando en realidad la seguridad de Rusia. 22 científicos de la OTAN Sí. estaban en un subterráneo. Ujú. Y hasta allí llegó Rusia y le llevó a todos a Moscú. Le llevaba a todo Moscú preso. Entonces Ya ahí está. está saliendo a luz todo lo que la OTAN quiso hacer, y de no haber mediado esa guerra, hubiera hecho. Claro. Esa es la verdad. Y para más, defendiéndole a un delincuente, Ujú. Zelensky, el presidente ucraniano, hay que decirle con letras mayúsculas, Sí, él subió a la presidencia de la República por un golpe de Estado. correcto. Y Occidente, que dice que está siempre a favor de la democracia, le apoyó y le sigue apoyando con todo a alguien que subió por un golpe de Estado. Entonces, vaya... Y ahora, Víctor, existen super evidencias de que compró un castillo, una mansión en Inglaterra para trasladarse a vivir ahí en poco tiempo, porque su mandato, que ya es irregular, está venciendo ahora, ¿no? Entonces, Ucrania estaría en guerra o sin presidente o con un presidente que ya está de facto nomás ya en la presidencia del país. Y tan graves consecuencias tuvo para nosotros este desliz del presidente de la República del Paraguay, Ujú. que al día siguiente los rusos dejaron de comprar la carne paraguaya. ¿Cuánto se perdió en dinero? 96.500 toneladas de carne se vendía a Rusia. Hoy no se vende uno. Y se hace una mención especial y toda tapa de los diarios es la compra por los Estados Unidos de Norteamérica de 1.000 toneladas de carne. 1.000 toneladas de carne. Claro. Que entre enero y fines de febrero fueron enviados algunas toneladas que representaron de ingresos de $3 millones. Una verdadera barbaridad. Y eso es lo que se perdió. Y como si todo fuese poco, cancelaron el envío de la carne paraguaya. Correcto. Y fue un error terrible para nuestro país. Terrible. Privarnos de esa venta, privarnos Era el de segundo esos recursos. consumidor, el segundo comprador de carne del Paraguay. Primero Chile, después Rusia. Una barbaridad. Una barbaridad. Y una barbaridad doble, porque, como dijiste bien, tenía que haberse plegado a la postura de Lula La paz. y promover la paz, con lo cual íbamos a tener todavía el negocio de la carne, íbamos a tener ingresos de millones de dólares y obviamente que el país iba a estar en mejores condiciones. Y no solamente Una eso, cosa Roberto, sino terrible. nosotros tenemos deudas extraordinarias con Rusia. Centenares de rusos vinieron a combatir por el Paraguay durante la guerra del Chaco. Correcto, correcto. Muchos llegaron a general y algunos murieron en la guerra, durante Correcto. la guerra. Sí, Otros vinieron al término de la guerra a conformar la primera universidad de ingeniería del Paraguay. Fueron rusos. yo recuerdo que cuando vos dijiste eso, más o menos algo parecido en el programa con el embajador de Rusia, ese programa se pasó en la Unión Soviética y Putin hizo referencia a tus palabras, a la presencia de rusos en Paraguay. Ahora, Víctor, tenemos que ir a un primer corte, sí. ¿verdad? Ese programa que tuvimos con el embajador de acá, Sí, con el embajador ruso en el Paraguay, y que estuvo en Canal América, eso se pasó en Rusia, se pasó en Moscú. se pasamos. Sí, y se hicieron eco de lo que nosotros dijimos acá en este Se pasó en la programa. Argentina también, Víctor. También. Íntegramente, ese programa. Bueno, acá nos piden Un corte. un corte y nosotros como disciplinados que somos, cumplimos. Continuando con nuestro programa, estamos tocando temas internacionales que para nosotros son tan importantes que la gente sepa
Porque acá, en el tema Rusia, Ucrania, hay una muy mala información y nadie sabe de la desaparición del Pacto de Varsovia y de la OTAN, que es una cosa que se resolvió. Claro, No es que nosotros traemos porque nos interesa, claro, sino nos hacemos eco de un acontecimiento que ocurrió. claro. Bueno, pasando a otros temas de carácter internacional, no podemos dejar de referirnos esta vez a dos temas muy importantes. Uno no tiene parangón en la historia de los países en el mundo. Lo que ocurrió en Ecuador cuando asaltaron la Embajada de México. Correcto. No, Y no. el otro tema es el de la guerra de Irán con Israel. Y hablando de eso, Víctor, voy a comenzar resaltando un poco otra vez una nueva patinada de nuestra política internacional. No fuimos capaces de condenar como país, ¿verdad? Nuestro parlamento no fue capaz de sesionar para condenar con energía el asalto a una embajada para sacarlo a un protegido político. Acordémonos, En tiempos de Stroessner se respetaba eso. Roberto. Vos recordarás que Oiburu, Sí. un tipo que había intentado matarlo, a Stroessner, no era cualquier No, preso, ¿verdad? No se lo sacó de la embajada de Chile, siendo presidente de Chile Salvador Allende. sí, señor. Se respetaba el derecho al asilo. Es la primera vez que se tiene memoria de que ocurra un hecho tan salvaje como el que ocurrió en Ecuador. Hablaste del silencio del Parlamento. A Sí. mí, el Parlamento paraguayo, Mm. a mí no me sorprende, Mm. porque no encontré todavía un accionar que valga la pena resaltar de nuestro Parlamento. Imagínate en el tema de la intervención que hicieron en Quito. Sí, El Parlamento colombiano se pronunció durante la guerra del 70 correcto. y allí se estableció que todos los ciudadanos paraguayos eran igualmente ciudadanos colombianos. Correcto. Y ciudadanos colombianos eran a su vez ciudadanos paraguayos. Tengo Era el una documento. demostración de afecto, era una demostración de respeto Correcto. a los países. Y esta vez nuestro Parlamento nos dijo, esta boca es mía, cuando se estaba asaltando acá en América del Sur. Claro, Sí, la Embajada de México en Quito. claro. Y eso que Paraguay, que fue el primer país que concedió el derecho de asilo cuando le Artigas. asignó a Artigas, Señor, tiene prácticamente una obligación histórica para pronunciarse. Como país, a través de su poder ejecutivo, de su cancillería, que no lo hizo. Ahora hablan de que van a tratar en el marco de la CELAC, de la OEA, de esto, de aquello. No, barbaridades de este tipo tienen que ser condenadas de inmediato, ¿no? Y le quisieron tirar a AMLO, a Manuel López Obrador, a un terreno en el que él no va a entrar nunca, ¿verdad? Dice, motivo para una guerra. Él no va a entrar en una guerra, en algo que signifique matar a alguien. Pero con firmeza actuó, cortó las relaciones diplomáticas con Ecuador, expulsó a la delegación ecuatoriana de México y retiró su delegación del Ecuador, que es lo que correspondía para hacer. mí, Roberto, Sí, López Obrador sí, y Lula sí, son los más respetados presidentes Correcto. americanos. sí, de lejos. De lejos De son los lejos. mejores, Son los mejores presidentes que sin se ningún tienen. tipo de duda. Sí. No solamente por la calidad de sus gobiernos, de la atención, de la gestión de los intereses de los mexicanos y de los brasileños, sino porque tienen una política internacional respetable. Ellos no promueven la guerra, ni en Ucrania, ni en Medio Oriente. Asumen posturas firmes, condenan lo que hay que condenar y apoyan lo que hay que apoyar internacionalmente. Y los mexicanos siempre se caracterizaron por ser muy respetuosos del derecho internacional. Claro. Al Fueron los extre- que le asilaron a Trotsky. Imagínate, a León Trotsky.
un perseguido que venía corriendo todo el mundo, de todas partes se le venía echando. Ellos le dieron asilo. Ellos le dieron asilo. Asilo y protección, porque a él se lo asesinó de otra manera. Pero la casa de Trotsky vivía bajo protección del Estado mexicano. Estado mexicano. Y México siempre se caracterizó por tener muy buenos internacionalistas. Tanto es así que nosotros en la Facultad de Derecho de la Nacional, cuando leímos Derecho Internacional Público, leímos de un autor mexicano, Díaz Cisneros. Sí, recuerdo yo que ese libro era un clásico. Un clásico. Sí. Sirve simplemente para significar la cantidad y calidad Sí. de los internacionalistas mexicanos. Y Víctor, a propósito de esto nomás, porque creo que están por encerrarnos el bloque, una cuestión fundamental de México. Cuando Estados Unidos usó, porque literalmente usó como un instrumento suyo la OEA, para expulsarle a Cuba de la OEA. Un hecho absurdo, insólito, ¿verdad? El único país que no rompió relaciones con Cuba fue México. Mantuvo relaciones con México y mantuvo López Obrador, desde que asumió hasta ahora, una postura firme a favor del punto final al bloqueo miserable que se le hace a la isla de Cuba. Hablaste del bloqueo. Y yo hago un llamado a nuestra Cancillería para que inste que este bendito bloqueo contra Cuba de más de 30 años se levante. Claro. Se levante, por favor, y que le permitamos a los cubanos comercializar con todos los países del mundo. Que venga la democracia por sí sola con esos hechos. Esa actitud ya se tenía que haber tomado hace décadas. No se puede desconocer que el general Rodríguez, pese a sus antecedentes, ¿verdad?, habilitó la primera embajada cubana en el Paraguay. Fue bajo el gobierno de Rodríguez. Fue Guasmosi. Fue Guasmosi. Y yo fui el que Pardo, presentó cuando vino Pardo. Sí, yo fui el que presentó el proyecto en pleno parlamento Fue para bajo el gobierno de buscar el Guasmosi. relacionamiento con Cuba. Fue durante el gobierno de Guasmosi. Vos presentaste Yo ese presenté. proyecto. Y se hizo, y tengo varios instrumentos que acreditan ese hecho. No, yo no tengo... Y el primer cónsul, porque se abrió primero el consulado. Sí. Fernández Virela fue el primero en venir acá. Antes ya de vino Pardo. después, antes de Pardo. Entonces abrimos el Después consulado. comenzaron las becas con Pardo. La beca comenzaron con Pardo. Sí. Pero las becas fueron propiciadas por el Partido Federalista. Ustedes propiciaron también. En una nota que le remitimos a Fidel Castro, a los 8 días recibimos la contestación, nos piden la remisión de los 5 primeros estudiantes. Y después creo que llegaron más de 1000 los que fueron a estudiar medicina y otras disciplinas en Cuba. Sí. En un sistema totalmente gratuito para el Paraguay. Pero hay que condenar el bloqueo. ¿sí? El bloqueo hay que condenar, ya no tiene razón de ser. Nunca tuvo razón de ser. Nunca, pero hoy con mayor Víctor, razón. Hace más de 30 La años. expulsión de Cuba de la OEA Sí. fue una bofetada a América Latina. Esa es la verdad. Una bofetada a América Latina. Y menos todavía cuando lo propone el país que venía respaldando todas las dictaduras militares en América Latina. ¿Sí o no? ¿Qué fue Estados Eso Unidos? era real. ¿Qué fue Estados Unidos? Y El que nos respaldaba- envió acá en la técnica, nos envió al coronel Terry Correcto. como el que le enseñaba a torturar a nuestros compatriotas. Sí. Esas son cosas que no podemos olvidar. Vamos a Y son cor- cosas que tenemos que decir. Claro. Y son cosas que tenemos que denunciar. Correcto. O sea, Y vamos a encerrar este bloque, Víctor, con esto, obviando ya la referencia a un hecho lamentable que viene sacudiendo al mundo, que es de nuevo una guerra en Medio Oriente, castigado desde hace décadas, ¿verdad? Desde que tal vez en una muy controvertida decisión se decidió crear el Estado de Israel en el 48 en pleno territorio que ocupada por Palestina. otra cosa que vale la pena al terminar esta parte del programa, decir las decisiones que se toman en las Naciones Unidas no tienen ya razón de ser.
Sí. Las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la guerra de Irak. Sí, No obstante eso, los Estados Unidos invadió Irak correcto. y no encontraron absolutamente nada, pero se encontraron con el petróleo, Sí, sí, con el que quedaron. es correcto. Es una insignificancia total. Vamos a un corte y volvemos sobre temas nacionales en el último bloque. Bueno, esta vez ya vamos a tocar los temas nacionales y comenzamos haciendo una alusión a alguien que le trajimos acá en este programa en 2 oportunidades. Para nosotros, el fiscal general del Estado a quien nos estamos refiriendo, de quien nos estamos refiriendo, Sí. es un lujo para este país, por su conocimiento, por su formación académica, por las investigaciones que está realizando y con una altura tal que hasta propios y extraños hoy se están dando cuenta de la categoría extraordinaria que tiene el fiscal general del Estado, a quien le trajimos nosotros acá. Por primera Por vez le primera. dimos el respaldo que se merecía, Víctor, y te reservé un regalo. Vos sabés que quiero usar como disparador algo increíble que refleja, tiene que ser un fiscal muy especial para ganarse esto de regalo. El TikTok, por favor, vamos es a nuestro escucharlo. disparador. Hay que felicitar, sí, hay que felicitar al fiscal general del Estado. Obviamente, si estuviéramos en una situación de normalidad, no habría por qué felicitar al fiscal general del Estado. ¿Por qué razón? Porque cumplió con su obligación. Hay que felicitar. Imagínate. Mateo, mis felicitaciones por tus expresiones, Sí, porque Mateo es amigo mío. sí. Y no me extraña que digan una cosa como esta, porque en realidad es justicia. Pero es que nunca tuvimos un fiscal así. Víctor, que yo recuerde, Arema Yaicoina, no, que yo recuerde jamás un fiscal general del Estado en esta república tuvo la firmeza como la que tiene Rolón para decir con todas las letras: existen motivos más que suficientes para que el expresidente Mario Abdo Benítez sea sometido a proceso. ¿Sí? De Papuimara. Es fácil decir por afuera, Sí. pero desde usando los zapatos y los pantalones de un fiscal general es difícil. Y eso significó, sin embargo, para que algunos exponentes de la mal llamada oposición dijeran, pero este es cartista. Porque acá es cartista porque se dice va a llover o porque se dice que va a haber lindo sol. ¿Y por qué le defendería esa gente a Mario Abdo? Una cosa rara es. Una cosa rara, muy rara. Y sin embargo, Roberto, cuando apareció el tema de los fueros que fueron sacados, Sí. Devueltos a la normalidad para estos procesados, el fiscal general del Estado, Sí. no obstante todo lo que se dijo, presentó una acción de inconstitucionalidad de primera. Sí, un documento Documento fabuloso. donde vos podés examinarlo de punta a punta y vas a Lo encontrar leí. que es una obra jurídica excepcional. 9 páginas. Leí las 9 páginas. Por eso, Monumental. señor fiscal general del Estado, nosotros pues, a esta altura de nuestras vidas no tenemos ya aspiraciones para ningún cargo en este país. Vivimos en nuestro trabajo y tampoco la salamería por ser salamero. Pero reciba usted los plácemes del programa Hablemos Claro por su calidad de hombre, por su capacidad intelectual, por su formación académica y por su valentía. Así Correcto. que desde Hablemos Claro, las felicitaciones para el señor fiscal general del Estado. Sí. Y no solamente no es cartista, sino que promovió un juicio contra los que
realizaron o malversaron dinero en el en la famosa hora del Metrobús. O sea, eso se hizo bajo el gobierno Cartes. Y es la primera vez que un gran apellido en esta república, Sí. de uno de los más poderosos empresarios del país, es sometido. El que no valora eso, visto, no sé, vive en la luna, ¿sí? O tenía beneficios extraños bajo el gobierno de Audo Benítez, por eso defiende a quien, entre otras cosas, no hizo sino triplicar la deuda externa del país, sin que se tenga explicación lógica todavía de ni siquiera dónde y en qué se gastó 2.000 millones de dólares que se destinaron para la pandemia y que no se tradujo en nada absolutamente. ¿Usted acordás que en medio de la pandemia faltaban insumos, faltaban medicamentos, faltaba de todo? Y había contrabando. Y había contrabando. Había contrabando encima. Se le No. llegó a vender al Estado donaciones que había recibido la DINAT de mascarillas que encima no funcionaban. Era una cosa de loco. No, una ¿sí? cosa. La Entonces, verdad, este fiscal tiene la firmeza de llevar adelante esto que dice, y yo creo que hay que apoyarlo. Y en el caso concreto, una precisión que nada menor, ¿viste? Pues quiero hacer. Digan lo que digan los que escuchen. Tanto Erico como Rivas pidieron ser desaforados. Ahora, ¿sí? Es cierto que se votó por unanimidad, porque de Guaú, pues, Sí. era el otro que tenía que ser desaforado, y fue desaforado Filisola, no pidió ser desaforado. Ahora, ellos pidieron ahora que se les quite de nuevo su fuero para que sigan siendo enjuiciados, ¿sí? Que es lo que ante correspondía la hacer. evidencia de los fundamentos esgrimidos por el fiscal. Sí, No tenían otra contundente, alternativa. que dijo acá en tu programa. Sí. Están siendo enjuiciados en 3 niveles diferentes. Uno en primera instancia, otro en segunda instancia y otro En caso tercera está en la instancia. corte, Sí, dice. sí. ¿No? Y por constitución ningún juicio se puede suspender. O sea, el acto de reposición de los fueros fue nulo. Y se declaró la nulidad de esos actos. Y él promovió la acción de inconstitucionalidad con valentía. Correcto. Cuando todo el mundo, por eso que hay situaciones que te llaman la atención, Roberto. Ayer en el diario ABC, vamos a decir con nombre y apellido, Sí, la senadora Amarilla sí. dice: el fiscal general del Estado tiene que salir por inepto. ¿Quién Santa es amarilla? María. ¿Quién? La Celeste Amarilla, Celeste amarilla. por inepto. ¿Vos conocés de algún proyecto o propuesta que ella haya hecho en el Senado a favor de algo importante, como por ejemplo la educación, la salud o lo que sea? No conozco ninguno. Ella vivía de la merienda escolar y eso antes. ¿Sí? Fue denunciada varias veces y a lo mejor por esos favores es que hoy le defiende, porque Marito fue indefendible. Indefendible. Es una cosa de loco. Todos los medios de prensa que antes inclusive cuestionaban al gobierno, hoy están haciendo campaña A favor de Mario a favor de Marito contra el cartismo. Acá lo que necesitamos es que un expresidente sea, no solamente desaforado, sea sometido a juicio y si debe ser Condenado. detenido y apresado, que sea detenido y apresado como en otros países ha ocurrido. ¿Verdad? Y Este ocurre. señor ha cometido tantas barbaridades, y me refiero a Mario Aldo Benítez, Sí, de haber permitido la intromisión asquerosa en las cuestiones internas de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros estábamos bajo o a merced de lo que decía el Departamento de Estado. Eso no podía ser. y él estaba ofreciendo informaciones allá, ofreciendo elementos y estimulando la persecución a paraguayos, ¿sí? Por parte de un país extranjero. Es una cosa lamentable, deplorable. La actitud de este señor. Por ese motivo nomás Por ese debería motivo, ser sí. procesado este Y expresidente. aquellos que también le ayudaron. Y los que le ayudaban, que Porque fueron hay varios. que entender eso también. Que hubieron Aquellos colorados que- también. Color- y no aquellos- colorados. Sí. Y Uno no de colo- ellos desaforado. Sí. Ahora. Ahora. ¿sí? los Que dice que Mario Aldo no tiene garantía de un debido proceso. ¿Cómo no va a haber garantía en este país? ¿Acaso
no hubo garantía para el debido proceso de los González Sáez. Todos los que fueron procesados, nunca hubo acá denuncia de... Con todas sus deficiencias, este país está andando. Sí. Y tenemos que admitir eso. Están dando en parte gracias a tipos como nuestro fiscal general del Estado. ¿Sí? Hay gente, no todo es negro en este país. Y tenemos la obligación como exponentes del periodismo nacional de ser siempre objetivos. Correcto. Acá lo hemos traído también a un hombre que tal vez sea uno de los que más sabe de cuestiones de educación. Sí. A dos, los dos. El ministro de Educación y el viceministro. Los dos. Excelentes, conocedores de su tema. Dejémoslo, por favor, trabajar. Dios No mío. solamente dejémoslo, Víctor, le prometimos apoyarle. Y ellos están esperando, pues nosotros vamos a ponernos en contacto, ellos van a contar con todo nuestro apoyo siempre. Excelente. Desinteresadamente. Sí, desinteresado. Un apoyo en todos los aspectos, porque tenemos que salir de esta situación angustiosa de la educación paraguaya. Y en cuestiones de seguridad también le trajimos a un ministro que está mostrando ser bueno en el desarrollo de su gestión, que es Roberto, Enriquito Riera. acá el país estaba bajo el control total de los Rotela que manejaban desde la Penitenciaría Nacional. Correcto. Eso fue durante todo el gobierno de Marito y de otros también. Sí. Pero se pusieron las pilas. Sí. Y tenemos que destacar a Enrique Riera y este ministro de Justicia hicieron el trabajo eficiente, desmantelaron la Penitenciaría Nacional de la Delincuencia. Que ahora está controlada por autoridades paraguayas. Por autoridades paraguayas. No por los delincuentes, como antes. Entonces, hay muchos problemas de seguridad todavía. Sí. Pero hoy se incorporan a la Policía Nacional 4.000 nuevos policías. O sea, estamos avanzando. O sea, hay muchas cosas que funcionan, Víctor, y hay cosas que no funcionan, que son dignos de que tratemos, aunque sea brevemente, por el tiempo que tenemos, que es corto, que están funcionando algunas cosas, los que mejor funcionan son atacados incluso por opositores, y lo más grave es que no hay oposición luego. Ese es uno. Y aparte hay otros que, caramba, digo, se manifiestan totalmente enamorados de la corrupción. Sí. Y están al frente del Instituto de Previsión Social, llamémoslo con nombre y apellido. Sí. Allí los funcionarios del Instituto de Previsión Social, a aquellos que quieren ingresar en el instituto, le cobran. No le cobran 1.000 guaraníes, le cobran 10 y 20 millones de guaraníes. Pero ese hay que sacarlo, pero a patada. Claro. Y lo peor es, Roberto, que hay gente con capacidad. Hay gente con capacidad. Hay gente. Creo que Pedro Ferreira manejó ese instituto de manera impecable. Impecable. No se puede prescindir de un cuadro. no se como... puede. Y también del doctor Filártiga. Correcto. El doctor Aníbal Filártiga, que es un lujo para nosotros, con Ferreira y él. Correcto. No pueden faltar en el Instituto de Previsión Social. Sí, sí. Que necesita de gente transparente, y honrada y capaz. Una dupla como la que se está en el IPS levantaría ese instituto en menos de un año. Pero te doy la certeza de que con Ferreira y con el doctor Aníbal Filártiga, Correctísimo. mira, vamos a mejorar ostensible y no va a haber más faltante de medicamentos. ¿Cierto? No solo faltan, se roban medicamentos y se le vende otra vez a los asegurados que han pagado durante toda su vida para justamente tener ese seguro. ¿Sí? Una cosa vergonzosa. Entonces, Y no tenemos oposición, Víctor, y eso es grave. Yo estoy sumamente preocupado, sobre todo con la situación del Partido Liberal Radical Auténtico. pero yo te voy a decir una cosa, Roberto. Sí. No todo está perdido. En el Partido Liberal, la oposición no existe, pero en el Partido Liberal es cuestión de que hagan uso e incorporen dentro del concurso de la dirigencia a gente capaz. Correcto. Nosotros creo que coincidimos en eso. Sí. Una persona capaz
Correcto. dentro del Partido Liberal es la señora que tiene una ascendencia liberal de Prosapia. Sí, Es nieta nada más y nada menos que de Gondra, Manuel Gondra. de Manuel Gondra, Dos uno de veces los más presidente. grandes presidentes que tuvimos en este país. Sí, Y me estoy refiriendo en forma concreta por Rafaela Juanes. a mí me parece fantástica esa... Y yo hago un llamado, los dos hacemos un llamado a Rafaela, que se ponga los guantes, que comience a llevar adelante el Partido Liberal con los más grandes exponentes con que todavía cuenta, Sí, que institucionalice ese partido y entonces la oposición va a ganar en calidad, en capacidad, en eficiencia y en por lo menos programar algunos proyectos de salvataje a nivel correcto, nacional. correcto. Para ilustrar nomás a la gente, Víctor, porque no hiciste mención a eso. Esto que está diciéndonos el doctor Sánchez Villagra es producto de largas conversaciones que mantuvimos sobre la crisis que existe en el campo de la oposición. Y barajamos varios nombres. Barajamos el nombre de Blas Llano, el nombre de Alegre, el nombre del actual presidente Fleitas, el nombre de Nakayama, que no tiene ninguna trayectoria política prácticamente, y vimos que nos acordamos de Laíno, Y de nada menos Zaguer. que fundador del Partido Liberal Radical Auténtico, hoy en crisis. Y ahí vimos, bueno, acá lo que se necesita es una persona que sea capaz de constituirse en factor de unificación o reunificación del partido. Y claramente vos recuerdo que me señalaste, puede ser Rafaela. Y estuvimos de acuerdo en 100%, porque lo que hace falta dentro del Partido Liberal es alguien que nos muestre el dedo del medio, que hable con corrección y con altura sobre el gobierno, sobre la oposición, sobre los demás actores y que se convierta en un elemento aglutinador o reaglutinador de esas fuerzas que se dispersaron lastimosamente. Hacemos pues un llamado a Rafaela para que se ponga los guantes, entre en el instituto, entre en la cancha, en el Instituto Liberal y caramba, busque la reunificación liberal y se convierta en un instrumento político que pueda servirle a la República del Paraguay para que exista oposición y gobierno donde haya posibilidad de entendimiento sobre cosas fundamentales en la vida Claro. de este país, como fue en su momento y sigue siendo Itaipú, Claro. como fue y sigue siendo Yacyretá. Y oposición se traduce en política constructiva. Domingo Laíno fue nada menos que, vos recordarás bien, Formé parte. vos hiciste parte de eso, un pacto de gobernabilidad cuando era presidente Juan Carlos Guamos. Eso es hacer oposición. Eso es hacer oposición constructiva. De allí Eso es salió, apostar a solucionar de problemas. ese acuerdo salió la primera Corte Suprema de Justicia en la era Correcto. democrática, La mejor corte que tuvimos hasta ahora. hasta hoy. Habrá habido falencias, pero un intento serio de llevar a los mejores para buscar la solución en el campo jurídico Correcto. del país. Hay, nosotros solemos también, acá, y creo que fuimos los primeros Sí, en hablar de la reforma de la Constitución Nacional. correcto. Que es una necesidad impostergable. Impostergable. No podemos seguir en esta tesitura. La calidad de nuestro Parlamento Nacional depende mucho de eso, Sí, porque tenemos que establecer lo mínimo que puede exigirse a cada candidato para el Parlamento. sí. No puede ser que llevemos a gente que hoy está en este partido, al día siguiente está en el otro y después está en el otro. Claro. No podemos llevar a gente que, como aquel de Alto Paraná que decía haber hablado 7 idiomas y no sabía hablar el español. Sí. Y entonces, y gente como ese, yo no he visto todavía un proyecto serio que se haya presentado hasta hoy a nivel nacional fuera de una reunión que tuvieron
los empresarios nacionales y que presentaron al presidente, creo que a Lea, un proyecto contra la corrupción. O sea, lo que tenían que haber hecho los partidos, están haciendo gremios. Correcto. Como demostración de que los partidos no andan. Y no andan en serio, porque si vos haces un ejercicio de memoria, Víctor, está por ser un año ya. Peña, cuando asumió como presidente, llamó a un gran entendimiento nacional. Llamó a un pacto. ¿Sí? ¿Qué hizo la oposición? Ese mismo día se movilizó para tirar piedras contra el gobierno. Y entendiendo que hacer oposición es tirar piedras paraguayos contra paraguayos. Y para mí, hacer oposición es lo que ustedes hicieron en el 93, justamente con Laíno y otros líderes, Piti Montaner y otra gente, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo, se sentaron a hablar con los colorados, sacaron un pacto de gobernabilidad que hizo posible llevar a los hechos una constitución que se había aprobado el año antes. Te quiero señalar un solo hecho, Roberto. Sí. Acá no se podía ingresar en el colegio militar sin ser colorado. Sí. No podía existir un militar sin ser colorado. Entonces, yo dije, pero acá algo tenemos que hacer. Y le reuní a los miembros de la cúpula del Pacto de Gobernabilidad y presenté un proyecto por el que se dejaba sin efecto las afiliaciones de los policías y militares. Sí, se aprobó eso. Así siempre. En el pacto, por pedido de los colorados, y recuerdo que fue Factotum, Seifar, sí, en pedirnos la modificación del proyecto original. Sí. En vez de dejar sin efecto la de suspender la afiliación de los policías y militares que estén en servicio activo. Sí. Se suspendía, volviendo a recuperar en cuanto pasaba a retiro. Sí. Temporal. El carácter temporal. Pero hablábamos de todos los partidos políticos. Y Seifar estaba de acuerdo. Seifar estaba de acuerdo. Y el presidente, presentamos un proyecto, fue ley, el presidente Guamosi firmó, promulgó. Esas son cosas que tenemos que destacar en esta democracia que estamos viviendo. Correcto, Víctor. Este es probablemente uno de los programas, no porque yo haya estado contigo durante todo el programa, sino me pareció muy ilustrativo para los televidentes haber abordado y explicado algunas cosas que están como trasfondo de problemáticas muy serias. Te agradezco mucho por esta oportunidad, ¿sí? Y lastimosamente tenemos que por el contrario, cortar, Roberto, ir a un corte, contar contigo es contar con una persona que tiene una solvencia intelectual sin ningún tipo de reparos. Entonces, me ha sido gustoso a mí compartir contigo y espero que la ciudadanía también nos haya escuchado con interés, porque aquí surgieron muchas cosas inéditas. Cierto. Totalmente. Muchas gracias a todos los compatriotas y extranjeros que están viendo este programa. Decirles que vamos a proseguir con esta misma línea de conducta y no tenemos techo de vidrio. Correcto. Muchas gracias.